Buenos días, hermanos. La verdad es que este fin de semana me he sentido un poco con complejo de limón, un poco exprimido. Pero bueno, el Señor nos da fuerzas y también disponibilidad de tiempo para hacer las cosas para Él, ¿no? Para su gloria. Seguimos estando, como veis ahí por la carátula, ¿no? Con las parábolas de Jesús. Y esta va a ser la penúltima, cerrará el ciclo de estas parábolas que hemos estado considerando por la mañana, los domingos, Pablo el domingo que viene. Y la parábola que vamos a estar reflexionando, meditando en el día de hoy, sin duda alguna, que es la parábola que quizás ha sido más discutida y quizás la que más copiosamente ha recibido diversidad de interpretaciones por parte de los expositores. Y por ello, antes de ir a la parábola en sí, permitirme recordar algunas cuestiones que nos pueden ayudar a la hora de interpretar la misma. Primero, señalar que las parábolas contienen un relato central, son una historia, pero con un relato central que provoca el pensamiento de aquellos que están escuchando. Y que usualmente este relato tiene que ver con algún hecho de la vida cotidiana de aquellos que estaban familiarizados escuchando, ¿verdad?, las historias de Jesús. Y entonces, por comparación, y esto es lo que quiere decir la parábola, comparación, se extrae una enseñanza con una aplicación espiritual para nuestras vidas. Así que las parábolas no sirven como fundamento de doctrina, sino más bien lo que son ilustraciones de las mismas. Esto es importante subrayarlo. Y por ello no deben utilizarse sus detalles para sustentar consideraciones éticas, económicas o de cualquier otro tipo, cuando no están expresamente confirmadas en la palabra de Dios. Vamos, que no hay que sacar punta de todos los detalles de las historias de las parábolas, ¿no? Como hacen muchos. Y en esta parábola en concreto se saca mucha punta. No vamos a hablar de ello para no perder el tiempo y nos vamos a centrar en lo que realmente es importante para nosotros. Así que lo único que es una atención para nosotros de cuidarnos de no extraer de estos versículos lecciones que nunca Jesús pretendió enseñar. Y también conviene puntualizar que las parábolas de Jesús son intencionalmente escandalosas, porque su propósito es transformar nuestra manera de ver el mundo. Y las parábolas intentan destruir nuestra vieja manera de comprender la realidad. Y por medio de esta forma literaria, las parábolas, Dios desea que veamos la vida a través de los ojos de la fe. Dios desea que interpretemos la vida a la luz de los valores del reino. Dice un autor que uno solo está listo para predicar una parábola cuando encuentra el escándalo a la historia. Así que vamos a buscar el escándalo de la parábola que vamos a tratar en el día de hoy. Así que la parábola de hoy trata acerca del dinero y el uso de los bienes materiales. Acabamos de ofrendar, estábamos haciendo uso de los bienes materiales que el Señor nos ha dado. Y el dinero es un tema muy común en las parábolas de Jesús. Aproximadamente un tercio de las 40 o más parábolas de Jesús que Jesús contó tiene algo que ver con las riquezas terrenales, tiene que ver con tesoros, con monedas, con dineros, con cosas de algún tipo que son preciosas. Y a través de estas parábolas Jesús trató sobre el dinero, la propiedad y de nuestra responsabilidad de usar el dinero y la propiedad sabiamente. Y la parábola de hoy, como decía antes, es una de esas parábolas. Hay algunos que cuando tocan estas parábolas que hablan acerca del dinero y los bienes materiales, las utilizan para justificar su propia obsesión y ambición con todas las clases de riqueza, ¿no?
Y da la impresión que cuando escuchamos a estas personas que Jesús mismo tenía empeño, tenía inquietud por el dinero, o que la forma principal o casi la única en que Dios bendice a sus hijos es haciéndonos ricos. Pero nada más lejos de la realidad. El verdadero asunto de Jesús y el tema constante de su enseñanza precisamente es todo lo contrario, todo lo opuesto. Por eso él decía: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O también él decía: no podéis servir a Dios y a las riquezas. O también ese versículo que sabemos también de memoria: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que en ningún caso Jesús hizo o dijo algo que pudiera alentar a sus discípulos a entregar sus corazones y esperanzas a la prosperidad material o a las posesiones terrenales, sino de hecho las parábolas, cuando se menciona el dinero, hacen todo lo opuesto, todo lo opuesto. Y las escrituras condenan enfáticamente el amor al dinero. ¿Os acordáis de ese versículo que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero? El cual, dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Jesús resumió su enseñanza sobre este asunto en una exhortación muy clara en el Sermón del Monte. Él dice en Mateo 6, versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Así que vamos a leer esta parábola que vamos a considerar en el día de hoy, que la encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, que cuenta una historia que pone de relieve esta amonestación acerca o exhortación acerca del dinero de una manera un poco inusual. Leemos pues, versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Qué cosa tan extraña por la cual alabar a alguien. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Hizo bien o mal el mayordomo? ¿Hizo bien o mal? Mal. Estamos de acuerdo, hizo mal. Pero es sorprendente, ¿verdad?, lo que leemos al final en el versículo 8. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Bueno, esta es una de las más sorprendentes y enigmáticas parábolas de Jesús, como decía antes. Y por eso decía que esta parábola que acabamos de leer ha sido quizás la más malentendida, principalmente porque a primera vista parece ser que el Señor está elogiando a un estafador, que es lo que es el mayordomo. ¿Cómo es posible la elaboración de algún principio espiritual positivo a partir de estas acciones poco éticas de este mayordomo injusto? ¿Puede haber alguna enseñanza buena proviniendo de tan evidente mal ejemplo? Pero esto no es un error, no es un error. Jesús era muy hábil
para ilustrar sus ideas por medio de parábolas. Y es ahí donde él nos quiere confrontar, ¿verdad? Fijaros que en el contexto amplio de estas parábolas aparecen otras dos parábolas, una antes y otra después, que tienen también como referencia el dinero. Una es la parábola del hijo pródigo y la otra, en este mismo capítulo 16 de Lucas, es la parábola del hombre rico y Lázaro. Y en cada una de ellas el dinero es un problema, es un problema. El hijo pródigo se mete en problemas después de malgastar todo su dinero. Aquí en esta parábola del mayordomo se mete en problemas por haber malgastado la propiedad de aquel hombre rico. Y a continuación, en el versículo 19 de este capítulo 16, encontramos esa parábola de un hombre rico que sufrirá tormento eterno por haber disfrutado de sus riquezas egoístamente sin ayudar a Lázaro, quien estaba sufriendo a la puerta de su casa. Así que la parábola del mayordomo infiel no es una historia de ejemplo en la que se nos dice que vayamos y hagamos nosotros lo mismo. ¿Imagináis? No es esta la lección. Y por eso antes he hecho la introducción, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado de no tratarla como una historia de ejemplo, sugiriendo que los cristianos hoy deben seguir el ejemplo de aquel mayordomo deshonesto. Aquí el mayordomo es un timador empedernido, ¿no? El personaje era un sinvergüenza. Y si tuviéramos que en el lenguaje de hoy escribir con negrita la apertura del pasaje en lugar de, en nuestro idioma, en lugar de decir el mayordomo infiel o el mayordomo injusto, diríamos el mayordomo sinvergüenza. Es lo que diríamos, ¿no? Porque es lo que era. El personaje principal, vamos un poco a detallar un poco la historia. El personaje principal de esta parábola es un hombre al que Jesús se refiere como un mayordomo malo. Lo hemos leído. Así que no hay dudas acerca del carácter retorcido de esta persona. Y las acciones propias del mayordomo revelan que era malvado, era un conspirador, totalmente carente de principios y descaradamente sinvergüenza en su maldad. Y este mayordomo manejaba las propiedades de su amo de una manera que era un derrochador, haciendo gastos excesivos o tal vez utilizando los bienes de su amo para sus gastos personales. Y él pensó que el amo había depositado su confianza en él y que nunca, ¿verdad?, haría una comprobación acerca de sus bienes, ni siquiera sospecharía de su conducta. Quizás el hombre era tan rico, que quizás no iba a ver o no iba a visualizar o nunca se iba a enterar de todas las fechorías que él estaba haciendo. Pero he aquí que hay una acusación terrible contra él. Y llegó a oídos esta acusación del amo, de su patrono, quien le dio su aviso de despedida. No sé si le dio los 15 días, ¿verdad? O ordenó una auditoría completa, ¿no? Y el mayordomo sabía que iba a ser imposible encubrir su mala conducta. Su mala gestión derrochadora sería totalmente documentada y él sería deshonrado y desacreditado. Y reconoció que por sí mismo no iba a poder hacer un trabajo físico y fuerte y que era demasiado orgulloso también para pedir limosna. Así que optó por otra solución: engañar al hombre rico aún más. Eso fue la solución que encontró. Así que optó por engañar al hombre rico. Preparó entonces los libros a favor de las personas que debían dinero a su dueño. Y gratuitamente les perdonó grandes deudas. Él le robó a su patrono con el fin de ganar amigos y comprar favores, asegurándose que luego, cuando el hombre perdiera su trabajo, pudiera ser recibido en sus casas, que no se quedara en la calle sin nada. Y no hay manera de darle la vuelta al comportamiento sin escrúpulos de este hombre. Por mucho que le demos vueltas, no se las vamos a poder dar. O destacar positivamente el hecho de que Jesús utiliza el comportamiento de este sinvergüenza para ilustrar su enseñanza. No hay, como se suele decir en la justicia, no hay hechos atenuantes con este hombre. Y los únicos hechos registrados son los que el Señor nos dio.
Y si nos impacta el sorpresivo final, esto es lo que Jesús precisamente trataba o proponía en su enseñanza, que quedáramos impactados. Y seguro que también aquellos que estaban escuchando esta parábola de Jesús se escandalizaron con esta historia. Y esta parábola va dirigida principalmente a sus discípulos. Comienza el pasaje con estas palabras: dijo también a sus discípulos. Así que esta no es una historia con un trasfondo evangelístico como la parábola del hijo pródigo, que era un llamado a los fariseos y escribas a arrepentirse. Esta parábola se dirige a personas que ya han comprometido su vida con seguir a Jesús. Este es un mensaje para los discípulos. Esta es una enseñanza para los creyentes. Y es evidente que el mayordomo era un administrador experto y hábil. Yo creo que para hacer trampas se necesita ser más hábil que para hacer las cosas bien, ¿no? Y probablemente tenía una larga relación de confianza con el patrón. En aquella época, seguramente a menudo, los mayordomos eran siervos de confianza que habían nacido y se habían criado igual en el mismo hogar del dueño y eran tratados casi como parte de la familia. Y en cualquier caso, la confianza del hombre rico en la habilidad y en la integridad del mayordomo era tal que le había confiado el control sobre todos los asuntos, sobre todos sus bienes. Así que debe haber sido una mala noticia y una gran decepción para aquel hombre rico cuando el mayordomo fue acusado ante él de malgastador de sus bienes. Yo no sé si alguna vez habéis padecido alguna situación semejante o parecida a la de este hombre rico y su mayordomo. No lo sé. Yo sí, yo he padecido por lo menos 2 veces una situación parecida y me siento identificado, ¿no? Quizás con este hombre rico, ¿verdad? El cual de alguna forma se sintió pues dolorido porque había puesto toda su confianza en una persona que le había defraudado. Y a juzgar por la respuesta, tanto el hombre rico como las acciones posteriores del mayordomo, había mucho de cierto en la información que él había recibido. Y este administrador efectivamente había violado la confianza que se había depositado en él y no se podía negar su mal proceder. Así que el hombre rico, ¿verdad?, actuó de inmediato, llamó a su mayordomo y le preguntó: ¿qué es esto que estoy oyendo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Exigió una explicación completa del mayordomo y le advirtió que una vez terminado de hacer su informe se quedaría sin su empleo. Bueno, yo pienso que quizás esta no fue la mejor decisión, ¿no? Si el informe de mal manejo económico era creíble, bueno, ¿para qué darle más tiempo a este hombre administrando los bienes de aquel hombre rico? Lo lógico es que si alguien es culpable de la mala gestión o de la mala administración, a esta persona se le debía de separar de inmediato de toda responsabilidad. Pero evidentemente que la historia no va por estos derroteros. No tenía cómo encubrir su culpabilidad, pero el hombre rico todavía le da la posibilidad de hacer un informe antes de despedirlo. Así, mientras preparaba su contabilidad final, inventó un plan audaz para asegurarse que cuando perdiera su trabajo no terminaría en la calle. Y una vez que no continuara en su trabajo, ¿verdad?, cuando se quedara sin ingresos y sin lugar para vivir, y en lugar de enfrentarse a un futuro sombrío e incierto, con una mancha en su currículo para encontrar un nuevo empleo, en esa situación desesperada él se inventa un plan. Así que todos estos pensamientos que él estaba tramando se hacen evidentes en el monólogo que él tiene ahí en la parábola. Dice: cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Pero entonces, he ahí la gran idea. Ya sé lo que haré. Una brillante idea.
se le ocurrió a él todavía que, como estaba en disposición de los medios de su amo, un plan para congraciarse con los deudores del hombre rico. Así que pensó el mayordomo en utilizar lo poco que le quedaba de autoridad legal sobre los bienes de su amo para reducir las deudas de ellos a fin de que le quedaran debiendo grandes favores. Lo que muchas veces se llama un quid pro quo, ¿no? Una cosa por la otra. Yo te doy algo, pero tú también me das algo. Era lo que estaba pretendiendo. Este era el plan del mayordomo. Antes de que los deudores incluso se enteraran de que había sido despedido, los llamó uno por uno y les hizo ofertas para descontar sus deudas en cantidades que iban desde el 20% hasta el 50%. Eran tiempos de rebajas, podríamos decir. Y este fue un gran favor a los deudores, y por lo tanto el mayordomo hizo que quienes le debían a su amo ahora estuvieran en deuda con él. Imaginaros, ¿no? Le debían al amo, pero ahora, después de haberles hecho las rebajas, estaban en deuda con él, para que cuando perdiera su empleo como mayordomo, él siguiera siendo bien recibido. Y técnicamente el hombre tenía todavía autoridad legal para hacer estos descuentos. Le estaba poniendo a su patrón en una posición delicada, porque imaginaros, después de haberle perdonado todas esas cantidades a los deudores, cómo iban el patrón a decirle a los deudores que aquello que había hecho el mayordomo no valía, cuando tenía todavía la autoridad legal. Si hubiera echado todavía a la gente encima, ¿no? Y es verdad que tenía autoridad legal, pero no tenía la autoridad moral para hacer esas acciones que eran reprochables. Como se diría hoy en el mayordomo iba a realizar una malversación de fondos, que está muy de moda esta palabra, malversar los fondos. Fue una apropiación indebida y deliberada de los recursos del dueño. Y el mayordomo infiel nunca sería capaz de ocultar lo que estaba haciendo. Se iba a ver, iba a ser manifiesto. Pero este hombre ya no tenía ni conciencia ni remordimiento. Él estaba preocupado solamente de una cosa: estaba preocupado de él. Y si no podía ganarse la vida honestamente, lo haría de cualquier otra forma. Además, él no tenía nada que perder, así que aprovechó que aún tenía autoridad legal por un poco de tiempo para negociar y hacer todos estos trapicheos, todos estos arreglos. Y estos arreglos eran grandes y costosos, ¿eh? De 100 barriles de aceite, bueno, apunta 50, la mitad, 50%. De 100 medidas de trigo, apunta 80. Y estos dos deudores eran solamente una muestra representativa. El versículo 5 dice que el mayordomo, llamando a cada uno de los deudores de su amo, les dio descuentos similares a todos ellos. O sea, imaginaros lo que hizo aquel hombre en el poco tiempo que le quedaba hasta presentar su auditoría y ser despedido. Y por supuesto que los deudores estaban felices. Los deudores estaban felices de aceptar el trato. Y pronto que lo aceptaron, ¿no? Como el mayordomo dice en el versículo 6, él dijo: 100 barriles de aceite, le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Bueno, ¿dónde está lo escandaloso? Aquí es donde la historia toma un giro sorprendente. Y podíamos esperar del comportamiento de este mayordomo que la parábola terminara como la historia de otro mayordomo malvado que encontramos en el Evangelio de Mateo, donde también un amo puso a un siervo para manejar sus bienes, y en lugar de hacer las cosas bien, abusó, ¿verdad?, de los bienes y abusó de los siervos sobre los cuales el Señor le puso. Y acaba esta parábola, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Claro, cuando vemos a este mayordomo sinvergüenza y vemos lo que dice el Señor o el patrón, ¿verdad?, acerca de él, que lo alabó, ¿verdad? Cualquiera podría esperar, bueno, aquí el Señor ahora va a entrar y va
hacer, ¿verdad?, una sentencia severa, como la hizo en el caso del otro mayordomo malvado, ¿no? Pero no fue así, sino que alabó, dice el texto, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y lo que hemos de notar es lo que el texto dice específicamente. El hombre rico no elogió al mayordomo por robarle a su patrón, ni por animar a otros a faltar a la honradez. Recordemos que el hombre rico en esta parábola pretende castigar al administrador por ser un despilfarrador. Él no aplaudió la falta de honor del mayordomo. El amo lo que elogió al mayordomo es por haber aprovechado sabiamente la oportunidad. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo, volvemos a recalcar, por haber hecho sagazmente. El plan del mayordomo, aunque malicioso, era extremadamente ingenioso. Aprovechó de manera cuidadosa la breve oportunidad que tenía. Manipuló los recursos que estaban temporalmente en su poder para lograr fines ventajosos a largo plazo. Utilizó los recursos de su señor para ganarse a los deudores. Se ganó la amistad de ellos por la generosidad de los bienes que no eran suyos. Y no era solo el favor de un deudor el que se compró, sino la de todos. Así que amplió sus opciones porque ahora tenía muchos influyentes hombres de negocios que habían de tenderle la mano cuando él lo necesitara. El mayordomo mostró increíble previsión. No estaba pensando en cómo cubrir o excusar su comportamiento, sus trapicheos. Él solo estaba tratando de asegurar su futuro. Y entonces Jesús afirma con claridad cuál es su punto de vista, cuál es la interpretación de esta parábola. Y él dice en el versículo 8, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad y dice, interpretando, comparando, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Este es el asunto declarado por el mismo Jesús. Él dice que los hijos de este siglo, los que no tienen parte ni tienen interés en el reino de Dios, ellos están más preocupados y son más sabios cuando se trata de asegurar un futuro ventajoso para sus años de jubilación que los hijos de luz, que tienen un futuro eterno para el cual prepararse. Esta es un poco la interpretación de la parábola. Y esto es cierto. Si nos fijamos, ¿verdad? La gente invierte una energía increíble, capacidades y esperanza en la tarea de adquirir bienes terrenales para los años restantes de esta vida. Principalmente lo hacen porque en realidad no tienen nada que esperar, nada más que eso, los años que le quedan, ¿verdad?, de vida. Y el símil en la parábola, la comparación es que los hijos de luz, los verdaderos discípulos de Cristo, deberíamos tener nuestra mente puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Sin embargo, en comparación con todas las estrategias y maniobras que los no creyentes emplean para asegurarse su futuro en este mundo, los hijos de luz, los creyentes, muestran una clara falta de sabiduría. Esa es la interpretación. Así que considera lo absurdo que es esto. Las personas que se preparan para la jubilación, y está bien prepararse, no estoy diciendo nada en contra de eso, yo soy un jubilado. Las personas que se preparan para la jubilación tienen un tiempo limitado para planificar ese futuro. Y harán cualquier cosa con tal de obtener alguna ventaja para esos últimos años de vida. Y la exhortación
La exhortación en esta comparación es que los hijos de luz, con una expectativa eterna, deberían ser más activos, más celosos, más conscientes y más sabios, ¿verdad?, para aprovechar este tiempo en prepararse para ese futuro y hacernos tesoros en los cielos. Y es a partir de esta declaración de que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, que Jesús hace 3 aplicaciones prácticas en relación a la actitud del creyente hacia las riquezas injustas, que él llama aquí, hacia el dinero, es decir. Y muestra a sus discípulos cómo su perspectiva acerca del dinero debía de dar forma también a sus pensamientos y también a su comportamiento hacia los demás, hacia uno mismo y también hacia Dios en este orden. Y estos son los puntos claves de la enseñanza que Jesús extrae de esta parábola sobre el mayordomo infiel. Vamos a leer los siguientes versículos que no hemos leído antes de la parábola. Dice el versículo 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y de este pasaje vamos a sacar pues esas 3 aplicaciones que hace el Señor Jesús. Como decía antes, uno en relación a los demás, otro en relación a nosotros mismos, otro en relación a Él. Y la primera aplicación es que el dinero es un recurso para ser utilizado en el bien de los demás. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después de elogiar la astucia de los hijos de este mundo por su ingenio, con visión de futuro, Jesús añade este consejo para sus discípulos: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es como decir lo que está diciendo Jesús: utiliza tu dinero para hacer amigos no terrenales, sino amigos que te darán la bienvenida en el hogar eterno. En otras palabras, es generoso, hay que ser generoso con el pueblo de Dios. Pon tu dinero a trabajar para los demás. Ayuda a los verdaderamente necesitados entre el pueblo de Dios y tendrás tesoro en el cielo. Bueno, algo parecido, ¿os acordáis de aquella escena de Jesús en el Evangelio cuando viene a él el joven rico? Algo parecido ocurrió allí, la enseñanza es la misma. Jesús, después de haber hablado con él, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y demás. Y nos cuenta el Evangelio que aquella persona se marchó triste, ¿no? Y entonces Jesús le dice al final: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Y podemos recordar también aquellas otras palabras de Jesús en Mateo 25, cuando él dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y al final, en ese versículo 40 del capítulo 25 de Mateo, dice: en verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Me ha alegrado mucho de ver ese anuncio del reparto de sacos y de mantas para los necesitados. Entra dentro de esta enseñanza de Jesús en el día de hoy. Como hijos del reino, también es nuestro deber utilizar
nuestros recursos, nuestro dinero para apoyar el ministerio del Evangelio. Hazte la pregunta: ¿habrá personas en la gloria cuando llegues con ganas de abrazarte? Porque mediante tu inversión en el ministerio del Evangelio y en la extensión del reino, oyeron, creyeron y recibieron la vida eterna en Cristo. ¿Habrá personas así para recibirte? Esto es a lo que alude la enseñanza de Jesús. El mayordomo infiel era generoso con el dinero de su amo de una manera poco ética, no le pertenecía. Sus acciones, aunque injustas, sin embargo, ganaron amigos y le aseguraron su futuro. Y Jesús les está recordando a sus discípulos que nosotros también somos administradores. Y que a diferencia de aquel administrador injusto, tenemos la autoridad manifiesta de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es decir, estamos bajo su decisión, estamos bajo su deseo de ser generosos con los recursos que nos ha dado el Maestro a fin de hacer amigos para la eternidad. Y Jesús se refiere al dinero como las riquezas injustas, porque las riquezas terrenales pertenecen a este mundo caído que además es transitorio. Un día toda riqueza terrenal terminará. Dice Proverbios 27-24, las riquezas no duran para siempre. Y a esta cesación de las riquezas que terminarán se refiere el versículo 9 de esta enseñanza de Jesús. Dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Para qué? Para que cuando estas, las riquezas injustas, falten o reciban, ¿quiénes? Los amigos, ¿no? En las moradas eternas. La implicación clara es que el deber de cada creyente es invertir las riquezas temporales en una empresa que produzca algo aún mayor, algo de valor eterno, poniendo nuestro dinero a trabajar a favor del pueblo de Dios y especialmente en la difusión de la verdad del Evangelio. Las relaciones obtenidas mediante estas inversiones enriquecerán el cielo por toda la eternidad. Y ninguna otra cosa que hagamos con nuestro dinero durará para siempre. Solamente aquello que hayamos invertido en las cosas del Señor, en las cosas que tienen trascendencia eterna. Es por eso que en Mateo capítulo 6 versículo 19 dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. El final cumplimiento de esta promesa es un tesoro eterno en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. La segunda aplicación de esta parábola: todo lo que tenemos pertenece a Dios. Y siempre debemos pensar de nosotros mismos como mayordomos. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y solamente podemos pensar de nosotros mismos como mayordomos. La primera enseñanza de Jesús puso de relieve las necesidades de los demás. La siguiente es un estímulo para nosotros para examinarnos a nosotros mismos. Es una repercusión de una de las lecciones que vimos en la parábola anterior, la de los talentos, ¿os acordáis? Que el creyente que recibe poco es responsable en última instancia ante Dios, de igual manera que la persona que ha recibido mucho. Somos responsables de lo poco o de lo mucho. Ambos, ¿verdad?, en aquella parábola rendirán cuentas de lo que hicieron con los recursos que el Señor les dio. Y de hecho el verdadero carácter se ve en la forma en que una persona, ¿verdad?, maneja o se encarga o se responsabiliza de las cosas pequeñas. Es por eso que el Señor dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hay una frase que me quedó a mí grabada siempre en la mente,
Me gustan las frases y algunas se quedan grabadas bien, no, otras las tengo recogidas en un archivo. Y esta frase decía que en las grandes cosas actuamos como conviene, pero es en las pequeñas cosas donde demostramos cómo realmente somos. A veces he escuchado a personas decir, si yo tuviera más, daría más. Y yo pienso y digo, no lo harías. Pienso para mí, ¿no? Las personas verdaderamente fieles son generosas debido a su carácter, no debido a las circunstancias, no debido a lo que tienen. Y Gustavo nos ha citado a la viuda del Evangelio en esta mañana, que prácticamente nada tenía, pero dio todo lo que tenía, 2 monedas. Muchas personas que lo tienen todo no dan nada, pero una persona con recursos escasos que gasta todo para sí mismo no va a ser desinteresado si de repente se vuelve rico. Eso es así. Por lo tanto, es esencial que los creyentes tengan una perspectiva adecuada sobre su deber como administradores, independientemente de si tienen poco o si tienen mucho. De hecho, la declaración de Jesús en este texto parece indicar que la mayordomía sabia se aprende mejor si se establece un compromiso en practicarla primero en las pequeñas cosas. El verdadero asunto es que la mayordomía auténtica no tiene que ver con grandes sumas de dinero, sino con la integridad y con el carácter espiritual. Un buen mayordomo empleará todos los recursos de que disponga si es capaz de ver el intenso valor de la inversión en la eternidad. Y somos demasiado físicos, demasiado materialistas, y muchas veces estas lecciones se nos escapan porque estamos pensando más en nuestras necesidades que en nuestro Padre Celestial o en las riquezas de nuestro Padre Celestial. La característica de un buen mayordomo es que comprende que todo lo que tiene es un don gratuito de Dios. Como él dice en Ageo 2, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Las cosas que llamamos nuestras son en última instancia posesiones de Dios, no nuestras. No son propiedad privada que se utilizará principalmente para nuestro beneficio personal. Son bendiciones de Dios para su administración, para ser invertidas tan sabiamente como sea posible para bien de los demás y para gloria de Dios. Esto es cierto, ya sea que tengamos poco o mucho, como decía antes, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y lo contrario también es cierto, nuestros intereses y afectos determinarán también dónde invertir nuestro tesoro. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, lo que hacemos con nuestro dinero revela el verdadero estado de nuestro corazón. Es así. Por eso el versículo 11 dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hay un autor, Riley, que dice, no podemos eludir nuestro deber de ser fieles mayordomos, perdiendo un momento de oportunidad y empobreciéndonos a nosotros mismos para la eternidad. Dios no recompensa a las personas que desperdician sus recursos. Gastar dinero en lujos innecesarios, en baratijas y cosas sin valor, como también perder tiempo en cosas que no tienen valor, es robarnos a nosotros mismos las verdaderas y eternas riquezas. Y el versículo 12 agrega otra amonestación profunda. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Acabamos de leer. Este es un recordatorio del primer principio de la mayordomía. No somos dueños de nada.
todo lo que tenemos es para administrar, todo lo que tenemos pertenece a Dios y debe utilizarse para su gloria. Y la ironía es que cuanto más desperdiciemos los recursos en nosotros mismos, mientras más acumulemos en esta vida, menos tendremos atesorado en el cielo. Esta es la ironía. Las verdaderas riquezas no están aquí, sino en el cielo. Por eso dice el apóstol, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y por último, la tercera aplicación. No dejemos que el dinero usurpe el lugar de Dios en nuestro corazón. No dejemos que el dinero usurpe el lugar de Dios en nuestro corazón. Esta historia termina con una advertencia final. Y esta exhortación final centra nuestro corazón ahora en Dios. Dice el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La administración de los recursos de Dios es algo permanente. No es un deber una vez a la semana. No es así. Del que podemos descansar después del domingo de haber depositado nuestra ofrenda. ¿Verdad? No es un llamado la administración a tiempo parcial. Recordemos que somos propiedad del Maestro, que nos ha comprado al precio de su propia sangre. No podemos servir a dos señores. Y Jesús está aquí aludiendo que la manera en que manejamos nuestra mayordomía es una importante evidencia que revela si somos creyentes genuinos o solamente en apariencia. Los que verdaderamente pertenecen a Dios no pueden servir a Dios y a lo material. No hay término medio. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice Warren Wiersbe, si Dios es nuestro Señor, entonces el dinero será nuestro siervo y usaremos nuestros recursos según la voluntad de Dios. Pero si Dios no es nuestro amo, entonces nos convertiremos en siervos del dinero. Y el dinero es un amo terrible. Empezaremos a desperdiciar nuestra vida en lugar de invertirla. Y un día nos hallaremos sin amigos al entrar en la gloria. Tremendo, ¿verdad? Hace reflexionar estas palabras. Los jefes de los fariseos eran ilustración viviente de esto mismo, de este principio. Ellos aparentaban servir a Dios, pero su verdadero Dios era las riquezas. Y algunos de estos jefes de los fariseos estaban caminando por allí y seguramente que estaban escuchando a escondidas lo que Jesús estaba contando a sus discípulos. Y es por eso que Lucas lo menciona en el versículo 14. Fijaros lo que dice, y los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Eso es lo que hacían. Dice Martin Lloyd Jones, no podemos amar dos cosas opuestas al mismo tiempo. El amor tiene un carácter exclusivista, es exigente y siempre nos insiste en lo absoluto. Siempre es una cosa o la otra. Tiene que ser la luz o la oscuridad. El ojo es bueno o malo. Es Dios o las riquezas. Termino ya. El enfoque cristiano a la vida es que debemos invertir nuestra vida para el bien de otros y para la gloria de Dios. La vida es una mayordomía y debemos usar fielmente las oportunidades y recursos que Dios nos da. Y un día daremos cuenta al Señor de lo que hemos hecho con todo lo que Él nos ha dado. Así que, hermanos, antes de juzgar severamente al mayordomo, porque seguro que lo hemos hecho, yo lo he calificado de sinvergüenza. Antes de calificarlo tan severamente, examinemos también nuestra propia vida para ver cuán fieles hemos sido como mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Para empezar, somos mayordomos de la riqueza material que tenemos, sea poca o mucha.
Somos mayordomos de nuestro tiempo. Somos mayordomos de los dones y capacidades que Dios nos dio. Y finalmente el pueblo de Dios es mayordomo del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses que hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Dios nos ha encargado el tesoro de su verdad y debemos guardar ese tesoro e invertirlo en las vidas de otros. Y el enemigo está ahí siempre y quiere robarle a la iglesia ese tesoro, y debemos de estar alertas y ser valientes. Así que os animo a que seamos mayordomos sabios. Hay almas que ganar para el Salvador y nuestros recursos pueden ayudar a que se haga la obra. Terminamos en oración.